Hola a todos los que se están vinculando, los que ya nos escuchan. Muchas gracias por participar en este magnífico webinar del día de hoy. Tenemos ya más de 17 participantes ingresando. No se preocupen, sus micrófonos han sido deshabilitados para poder que nos escuchemos mejor y para poder que este webinar tenga un mucho mejor efecto. Estamos muy contentos hoy de tener a Alexander con nosotros. Más que un gran profesional que respeto mucho, también es un gran amigo, lo conozco de hace muchísimos años, un gran social, un gran profesional. Y muchas gracias a todos los que se están uniendo en este momento. Les pido enormemente mantener sus micrófonos en silencio. Vamos a dar inicio a este webinar, este magnífico webinar. Muchas gracias, ya tenemos más de 20 personas con nosotros. Muchas gracias de parte de Erizaba Social Training. El día de hoy tenemos un maravilloso invitado, Alexander Isaac. Para que su conocimiento les voy a regalar un perfil de Alexander. Primero, es un antropólogo, tiene una maestría en antropología social, una especialización en estudios de género en poblaciones vulnerables. Lleva 13 años de experiencia específica trabajando con comunidades y actualmente es el gerente fundador de Etnoconsulta. Como les digo, Alexander lo conozco hace mucho tiempo, es un gran profesional, muy dedicado, sus consultas son un éxito. No tengo sonido, no escucho. A ver por acá, Pedro. Pedro, ¿me escuchas? Por favor, me confirman por el chat que me están escuchando. Les agradezco si me dicen por el chat que me están escuchando. Hemos habilitado el chat. ¿Sí? A ver, ¿quién por el chat me dice? Perfecto, por favor, Remy yo está no entrando. escucho. Yo escucho Aquí a me Pedro dicen y que escucho sí. a Diego. Perfecto. Sí, todos nos estamos escuchando. Todos en la reunión. Perfecto, me están escuchando Guillermo. El único con el que tenemos algún problema es con Pedro. Listo, admitamos. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, gracias a todos los participantes. Vamos muy bien. Este es un webinar técnico muy específico y muy importante en la realidad de Colombia. Alex, ¿cómo has estado, hermano? Qué gusto estar hoy contigo. Diego, muy bien, muchísimas gracias. Ya esperando después de los compromisos que lograron posponer un poco este webinar, logrando dar a conocer un punto de vista que no es muy reconocido dentro del ámbito de la consulta previa, que como tú bien lo dices es el ámbito técnico, la aplicabilidad dentro de los procesos y de ese engranaje interno que concibe la consulta previa. Entonces es algo importante porque no es muy común que tú tengas la posibilidad desde la experiencia exitosa, tener acceso a información de cómo se hace, cómo se logra o cómo se debería llevar para lograr el objetivo que tenemos hoy como título, cómo lograr una consulta previa exitosa. Entonces es una maravillosa invitación y una maravillosa oportunidad para dar a conocer ese mundo de nosotros que estamos mediando entre los dueños de los proyectos y las visiones culturales en los territorios en nuestro país. Es una posibilidad bien bonita y te lo agradezco, Diego, de verdad. Oh, muchas gracias a ti. Tú sabes que eres un aliado de Izaba Consultores, que hemos trabajado juntos. Me acuerdo cuando estábamos allá en Aguachica, trabajando juntos, adelantando un proyecto. Y para todos los que me escuchan, el documento que redactó Alexander con su equipo y con la gente de Etnoconsultas en su momento, sin duda, Alex, ha sido uno de los mejores que he visto en mi vida. Mejor redactado, con mucho más organizado. Me gustó mucho tu trabajo, hermano. Gracias, Diego. Eso es lo que se logra cuando tú quieres lo que haces y cuando te enfocas técnicamente de una manera adecuada para lograr los objetivos que se buscan. Eso es los resultados que se obtienen. Súper, está llegando mucha gente, por eso no, Alex, todavía te estoy acá conversando un poco porque se está uniendo muchísima gente. Tuvimos más de 90 invitados hoy, así que va a estar fenomenal. Les voy explicando a todos cómo vamos a llevar este webinar a cabo.
principalmente ahorita vamos a abrir a Alex, va a hacer una presentación y en los últimos minutos vamos a intercambiar las preguntas para Alex. Así que les pido el favor a todos que a través del chat nos escriban sus preguntas. A través del chat, cuando Alex va a ir explicando todo sobre consulta previa, ustedes van a ir escribiendo y yo voy a ir colectando las preguntas para al final hacérselas a Alexander en un panel que vamos a tener allí. Entonces, muchas gracias a todos para que no abran el micrófono, para que podamos escuchar muy bien a nuestro conferencista del día de hoy. Alex, ¿oriundo de dónde, hermano? Usted tiene un acento de todos lados, yo ya no sé ni de dónde. Yo soy bogotano, soy el quinto hijo de dos padres nacidos en Medellín, de una familia extensa, de esas típicas de Antioquia y de Medellín. De Antioquia. Por cuestiones de trabajo, mi familia regresa o viaja hacia Bogotá y ahí nazco yo. Yo soy el único bogotano de una familia extensísima, paisa, el único hincha de Millonarios. Hincha de Millonarios, Dios mío, bendito. Entonces ya entenderán cómo es la situación en la casa y con todos los primos, primas, tíos, tías. Y luego también por cuestiones de salud de mi padre regresamos a Medellín y ahí termino mi bachillerato e inicio los estudios en la Universidad de Antioquia. Luego de esto ya vuelvo nuevamente a Bogotá y estoy acá en Bogotá desde hace más o menos unos 10 años ya. Entonces, Súper, hermano. En ciertos momentos tengo acento antioqueño, otras veces hablo bien rolo, otras veces hablo como si estuviera en Puerto Gaitán, otras veces hablo como si estuviera por allá en Puerto Asís. Entonces me doy cuenta cuando mi esposa me empieza a mirar raro. Y bueno, estoy hablando como con acentos de todos los lados donde uno pues, ha estado en este movimiento con la consulta previa. Claro que sí. Sí, tienes una mezcla de acentos muy, muy, muy interesante. Alex, muchas gracias por el día de hoy, por esta participación. Lo que vamos a proceder es a iniciar con este webinar. Muchas gracias a todos. Les pido enormemente tener el micrófono en silencio. Al final vamos a recoger sus preguntas para trasladárselas a nuestro conferencista, un especialista, una persona que toda su vida se ha dedicado a viabilizar proyectos en materia del trabajo con las comunidades nativas, indígenas y con comunidades étnicas en todo el territorio. Gracias, Alex. Voy a quitar mi imagen para que somos todos tuyos. A todos, muchas gracias. Vamos a estar recibiendo sus preguntas por el chat. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se han hecho presentes en este webinar. Como decía, me presentaba Diego. Mi nombre es Alexander Izaza, antropólogo. Soy gerente fundador de Etnoconsultas. Etnoconsultas es una compañía que se dedica esencialmente a viabilizar proyectos que tienen dentro de su objetivo lograr licenciamientos o lograr ese posicionamiento de sus proyectos en contextos donde se pueden llegar a encontrar comunidades con carácter étnico, comunidades tribales, indígenas, palenqueras, raizales o rom, que pueden llegarse a relacionar en algún momento con los objetivos o con un ideal de un proyecto, ya sea extractivo, ya sea de obras civiles. En ese sentido, nosotros trabajamos viabilizando este tipo de proyectos, logrando que esos requerimientos, veámoslo desde este momento, en este momento de esta charla, como ese tipo de requerimientos sean cumplidos y puedan lograr efectivamente los documentos, las licencias y los permisos ambientales y demás que este tipo de proyectos necesitan. Nosotros, además de esto, trabajamos con comunidades que necesariamente no son étnicas. También trabajamos con indígenas, con campesinos, con colonos, con pescadores y poblaciones ribereñas. Hacemos trabajos de estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental. En ese sentido, nuestra compañía se puede proponer como la que logra estratégicamente una planificación social integral
dentro de los objetivos de los proyectos. En este, ya específicamente y entrando dentro del tema que nos convoca, es importante empezar como a entrar dentro de este mundo de lo técnico en la consulta previa, indicando que existe una cierta tendencia actualmente sobre todo desde las comunidades indígenas, pensando en que el proceso de consulta previa no está surtiendo los objetivos ni está cumpliendo con las garantías y deberes que están como incorporadas dentro del deber ser del proceso de la consulta previa. Dentro de las comunidades y en los territorios se escucha mucho esa idea y ese concepto sobre la consulta previa como una forma en que los proyectos y las personas que no son indígenas pueden llegar a los territorios y empezar a afectar fundamentalmente todo lo que tiene que ver con las situaciones de la identidad y del territorio. Entonces, son temas, y quiero empezar por este lado, porque esa visión de la consulta previa como un proceso no efectivo y que dentro de su ideología y su filosofía se propone como algo muy diferente dentro de las comunidades en este momento, puede que no se esté viendo, no se esté entendiendo, se esté materializando estos procesos de consulta previa de esta forma como ella se propone filosóficamente, como es su deber ser. ¿Por qué lo digo? Porque es claro que cuando uno se acerca al tema de la consulta previa y uno empieza a asistir a webinars, a videoconferencias o a encuentros físicos presenciales cuando se podían hacer hace algún tiempo, todos los argumentos y todo de lo que se hablaba en torno a la consulta previa iba o está enfocado casi siempre en esa temática de la filosofía y de la estructura de la consulta previa, ese proceso histórico de la búsqueda de los derechos de las comunidades indígenas, cómo ese proceso se ha visto truncado desde pues, históricamente, todo lo que queramos, y cómo en 1991, con la Ley 21, este convenio 169 pues es incluido dentro del bloque de constitucionalidad y todo este tema de la buena fe y los pilares de la consulta previa. Eso es lo que uno se encuentra. Pero lo que nosotros estamos viendo y sobre todo lo que queremos empezar a enfocar en este webinar, en esta horita de charla, es más bien cómo la situación de nosotros como las personas que trabajamos para lograr que los procesos de consulta previa sean efectivos y se den de buena forma, lo que nos presentan a nosotros como reto es que hay dos tipos de pensamiento, que son bien diferentes y son opuestos desde su filosofía y desde la materialización de ese mismo tipo de pensamiento. Un pensamiento que está totalmente enfocado sobre los derechos y el reconocimiento, la protección del territorio, las libertades fundamentales de los pueblos, la lucha indígena, y la otra posición, en la otra orilla que se encuentra dentro de estos procesos, es los dueños de los proyectos o algún tipo de posición del gobierno que ve la necesidad de legislar para que estos procesos de consulta previa sean normatizados y se le generen una serie de reglas y normas que lleven a poner sobre la mesa, digámoslo así, las reglas de juego. Unas reglas de juego que desde esa posición, ese punto de vista, quieren sobreponerse o estar encima de toda esa otra visión sobre... Alex, perdóname, dime. ¿Podrías acercarte un poquito más a la pantalla? Se escucha muy bajito, me están diciendo que se escucha muy bajito. A ver, ahí perfecto, ahí mucho mejor, mi hermano. Listo, entonces retomemos. La idea de esta charla es, entendiendo que nosotros somos empresas y personas que trabajamos desde la
parte técnica para lograr que las consultas previas se logren positivamente, que sean unas consultas previas exitosas, lo primero que nosotros tenemos, o con lo primero que nosotros nos encontramos, es con esos dos mundos, dos tipos de pensamiento, ¿cierto? Que uno promueve la defensa del territorio, promueve la defensa de la cultura, de la identidad, y de, sobre todo ese territorio como fundamento cultural, como fundamento de la sociedad que lo habita, y el otro punto de vista que lo ve como con esa necesidad de volverlo una norma, de ponerle reglamentación, y sobre todo que lo ve no tanto como desde el lado que lo ve la comunidad indígena o las comunidades étnicas, sino que lo ve más bien como un trámite que puede o que necesita llevarse a cabo para lograr los objetivos de licenciamiento o los objetivos para que sus proyectos se puedan realizar. Entonces, ese es el primer sentido y la primera dicotomía que nos reúne y nos empieza a dirigir en esta charla. Esos dos tipos de pensamiento, el territorio, la naturaleza, la cultura, la identidad, y la otra posición, el otro punto de vista que nos propone a la consulta previa, un poco aparte de toda esa esencia filosófica y del pensamiento ancestral y de las comunidades, y lo propone como la necesidad de surtir un requisito para lograr un objetivo, que es el desarrollo del proyecto. Esa es la primera, digamos, la primera idea que empieza a darnos a nosotros como esa línea. Entonces, en ese análisis, es claro que la normatización y la regulación es otro tema que se va vinculando en este proceso, que pues como todos sabemos, a finales del año pasado, por medio de la gestión de la exministra del Interior, Nancy Patricia Rodríguez, se expidió el decreto 2353 del 26 de diciembre. En ese decreto empieza como ese camino hacia la modificación, hacia la reglamentación de la consulta previa, modificando la estructura del Ministerio del Interior. ¿Qué es lo que hacen ellos en esa búsqueda de lograr ese objetivo de la normatización o de la regulación de la consulta previa? Modificar los alcances y la estructura del Ministerio del Interior, garantizándoles el apoyo técnico, humano, garantizándoles económicamente el soporte para que ellos puedan cumplir con las consultas previas, pero hay algo que es muy importante y da pie para que se pueda generar una nueva o una legislación que llegue a modificar estructuralmente el tema de la consulta previa. Y es que en esta modificación y en estos nuevos atributos que se le entregan al Ministerio del Interior, al crear la Autoridad Nacional de Consulta Previa, a esta autoridad se le da la potestad de coordinar y realizar procesos de consulta previa para la adopción de iniciativas legislativas y administrativas que tengan o que dentro de su alcance esté la consulta previa. ¿Eso qué quiere decir? Con la creación de esta autoridad también se abre la posibilidad de que esta autoridad empiece a coordinar las consultas previas necesarias para que estos nuevos propuestas que ya venían caminando desde el Ministerio del Interior, desde la exministra Nancy Patricia, se vayan materializando en algo que se conoce como el proyecto de ley estatutaria de consulta previa. Este sería el nuevo proyecto, o sea, este proyecto de ley estatutaria sería el que contendría la normatividad y las temáticas que pondrían en regla y en norma, como decía antes, las reglas del juego para la consulta previa en Colombia. Según esta posición de ellos, es un ejercicio técnico que va a eliminar todos los incentivos negativos que pueden desnaturalizar la consulta previa. ¿Eso qué quiere decir? Que según ellos la forma y la metodología y la estructura con la que se rige la consulta previa actualmente está viciada en algunos términos y en algunos alcances por algo que ellos llaman como incentivos negativos. Entonces lo que ellos buscan es poner bajo normatividad esa consulta previa, sobre todo en términos de tiempo, alcances
y en algo que es muy importante, digamos, en la participación de los asesores que van a colaborar a las comunidades étnicas en el proceso, digámoslo, desde el entendimiento técnico y desde un alcance más amplio del que puede, entre comillas, llegar a tener una población que no tiene mucha experiencia en este tipo de procesos. Entonces, volviendo a ese tema que nos convoca, estamos viendo que tenemos unas comunidades indígenas que conciben el territorio como el sustento, el soporte de su sociedad, de su cultura, que no conciben al territorio o al ambiente donde ellos viven como separado por entidades como lo físico, lo biótico, lo socioeconómico, lo cultural, sino que entienden un territorio como un todo denominado territorio en el cual tenemos entidades que son humanas y no humanas, naturales, que todas son el soporte de su cultura, de sus creencias, de su visión, de su proyecto de vida. Y tenemos al otro lado la posición del proyecto, que en la mayoría de veces se está pensando solo en el trámite, cómo superar esta etapa para obtener sus permisos, y el gobierno que está pensando poner las reglas de juego para normatizar y darle como la estructura que ellos buscan a estos procesos de consulta previa, lográndolos un poco más expeditos y con una normatividad que los amarre en sentidos jurídicos y de aplicabilidad en el territorio. Entonces, esas dos perspectivas, o esas tres perspectivas, son en las que se mueven casi siempre todos los conversatorios, todas las reuniones, todos los encuentros que se hacen sobre consulta previa. Pero volviendo al tema inicial, nunca desde el trabajo que empresas como nosotros, como Etnoconsultas, realizan para que estas formas de pensamiento claramente opuestos, con intereses claramente diferentes y divergentes, se amalgamen por medio de la técnica y la metodología bien aplicada, o aplicada de una forma bien estructurada y positiva, que pueda generar como resultado una consulta previa que uno pueda considerar exitosa y que se considere como dentro de las buenas prácticas de la consulta previa. Es algo que uno no tiene muy seguido, esa posibilidad de ver ese interior, ese proceso desde lo logístico, desde lo técnico, desde la ejecución en campo y el relacionamiento con comunidades, que realmente es el que posibilita, como les decía, que esas visiones, esos puntos de vista divergentes, opuestos, cada uno en un polo por intereses, cada uno bien propios y valorables, logren llegar a acuerdos de buena forma, y esos acuerdos se materialicen en lo que es una consulta previa exitosa. Entonces, en ese sentido vamos a empezar con esta exposición y vamos a empezar hablando con eso. ¿Cuándo se puede considerar que una consulta previa ha sido exitosa? Para nosotros como Etnoconsultas, una consulta previa se puede considerar exitosa cuando se garantiza no solo, o sea, cuando se garantiza que cada uno de las visiones y de lo que se propone por cada uno de esos intereses se materialice. En ese sentido, es exitosa cuando se puede garantizar el desarrollo o la ejecución del proyecto, cuando se consolida el plan de vida de las comunidades étnicas y tribales, y cuando también es la base para la prevención de futuros conflictos en el territorio. Tenemos acá un punto bien interesante. Para un punto de vista también se puede hablar de desarrollo dentro del proyecto, pero desde el punto de vista de las comunidades no se entiende tanto como el desarrollo, sino como la posibilidad de materializar y de proyectar el plan de vida. Entonces, en ese sentido, vemos que una consulta previa exitosa es cuando se logra ese resultado de que ese proceso de desarrollo del proyecto se logre, pero que también se dé la posibilidad de que se potencie o se apalanque ese proyecto de plan de vida, que es el proyecto de desarrollo de una comunidad étnica.
ahí es cuando le damos sentido a la consulta previa. La consulta previa con su base filosófica de preservar y conservar las culturas, las tradiciones y los estilos de vida de comunidades étnicas con carácter tribal. De lo que se trata, como nosotros lo entendemos, es que por medio de estos procesos de consulta, de participación directa con las comunidades, se logre como resultado no compensaciones de tipo económico, no compensaciones que uno muchas veces encuentra en estos procesos que son como una especie de regalos o de tributos enfocados simplemente a dar permisos de presencia y de actividades cuando la consulta previa no está diseñada para dar permisos para la presencia o para el desarrollo de actividades de proyectos. Está diseñada y es un método de participación fundamental para lograr que estas comunidades perduren y que se hagan fuertes. En ese sentido, para nosotros una consulta previa exitosa es una consulta previa donde se puede desarrollar el proyecto, donde se consolida el plan de vida de las comunidades tribales y sobre todo donde se forjan esas bases para la prevención de futuros conflictos en el territorio. ¿Cuáles futuros conflictos en el territorio? Muchas veces los procesos de consulta previa están pensados desde las dos partes, desde los dos polos, desde los dos actores, como simplemente el proceso. Llegamos, hacemos la preconsulta, la apertura, hacemos los talleres y los recorridos, identificamos impactos, formulamos medidas de manejo, llegamos a los preacuerdos, protocolizamos, nos cumplen, cierran y se fueron. No es tanto así. Una consulta previa es simplemente el inicio de un proceso de ser vecinos en el territorio por proyectos que mínimo van a estar unos 20, 25 años en promedio. Entonces, un proceso exitoso de consulta previa también debe formar y fundamentar esas bases que vayan logrando que en el tiempo, en el periodo en que tanto comunidades como proyectos vayan a ser vecinos, los conflictos que se generen puedan ser manejables de una forma que se haya, digámoslo así, previsto o planeado o planificado desde la misma consulta previa. Ya hablamos para nosotros qué es una consulta previa exitosa. Es ese, digámoslo así, muy simplemente, ese gana-gana. El gana, por un lado, de lograr la ejecución del proyecto y el otro, el potenciar el plan de vida, el desarrollo propuesto por la propia comunidad, ese proyecto de vida propio, autónomo, integral de las comunidades. Pero ahora vamos a hablar nosotros cómo hacemos o cuándo logramos una consulta previa, cómo ese proceso de que, bueno, llega la empresa y, bueno, te necesito, por favor, para que nos lleves el proceso, nos guíes, nos asesores, nos ayudes con la logística para que el proceso funcione. Y la empresa empieza, digámoslo así, en cierto sentido, a apartarse y te dan la posibilidad de desarrollar las actividades y todo el proceso técnico que va a lograr que la consulta previa sea exitosa en los términos que ya nos hemos referido. Entonces, para nosotros, ¿cuándo se logra una consulta previa? Cuando las comunidades étnicas inicialmente se encuentran preparadas para su efectiva participación. ¿Cuál es la única forma de lograr que las comunidades se encuentren preparadas? Simplemente y sencillamente con el acceso a la información. La información es el factor relevante del éxito de no solo de la consulta previa, de cualquier tipo de gestión social con comunidades de cualquier tipo. El acceso a la información es el factor relevante del éxito. Entonces, ¿nosotros qué logramos hacer? Nosotros inicialmente llegamos a las comunidades mucho antes de que llegue el proyecto, de que llegue el proceso de la consulta previa y empezamos a convivir con ellos. Y en ese proceso de convivir con ellos empezamos a entregarle información y a equilibrar las cargas, a hacer que se logre un equilibrio dinámico entre los saberes. ¿Esto con qué sentido? Con el sentido de que la comunidad pueda lograr la preparación necesaria para enfrentarse a un equipo de profesionales expertos, ingenieros ambientales, ingenieros de petróleo, digámoslo, ingenieros de minas en otros casos,
al físico, al biótico, al social, que manejan un tipo de nivel, un tipo de información que está a otro nivel, un tipo de conocimiento que está a otro nivel, y que en cierto modo pueden, por un lado, llevar a la comunidad a pensar que esa es, digámoslo, la verdad única y la única forma de entender las situaciones que se van a presentar en su territorio, y también es una forma de lograr que los procesos que se van a generar dentro del proceso de consulta previa, cada una de las actividades, cada uno de los talleres, de los trabajos, de los recorridos, no sean manejados desde el punto de vista o desde el tipo desde el punto de vista de lo inductivo. Que el conocimiento superior, en todo caso del proyecto, no logre inducir a las comunidades a, a posiciones en el pensamiento o a definir algún tipo o tomar algún tipo de decisión. Lo que quiero decir es que lo que nosotros logramos con la entrega y el fortalecimiento desde los términos de la información y del acceso a la información, lo que buscan es que este proceso no se haga de una manera inductiva, que induzca a la comunidad a creer que eso es cierto, sino que se generen procesos deductivos, donde desde el manejo equilibrado del conocimiento desde ambas partes pueda dar como resultado el equilibrio no solo en el conocimiento, sino en las decisiones y en la forma de pensar las afectaciones y cómo puede ser a futuro toda la relación del proyecto y su territorio. Porque es muy importante esto. Nosotros, para empezar a hacer los trabajos de consulta previa y para poder definir cómo fueron exitosos, hemos hecho el estudio de esos casos que han sido representativos para nosotros desde las buenas prácticas, pero también hacemos el estudio de los casos que son representativos desde lo que no se hizo muy bien y lo que no concluyó en una consulta previa que se pudiera llamar exitosa, ni para una parte ni para la otra. Por ejemplo, en el tema de la información, es recurrente en esas prácticas que no son muy adecuadas, para no llamarlas malas, que al momento de entregar la información a la comunidad sobre los alcances del proyecto, no se les entrega la información total, general y real de todo lo que va a suceder en el territorio. ¿Y esto por qué se hace? Porque se decide dentro de los componentes técnicos de las empresas, dentro de las coordinaciones de licenciamiento, que los procesos, digamos, que se llevan dentro de los estudios de impacto ambiental que van a determinar la posición y los alcances de los proyectos, se generen por zonificación ambiental. En ese orden de ideas, hasta que no se termine o no se concluya el estudio de impacto ambiental y no se tengan unos resultados de la zonificación para poder darle información a la comunidad de cómo, dónde, por dónde, en qué áreas, que son datos que son necesarios para que usted pueda trabajar en una consulta previa, no se les entregan y se llega a situaciones de talleres de identificación de impactos y formulación de medidas de manejo con una información que es limitada y sin siquiera saber dónde se va a realizar el proyecto. Entonces, en ese sentido, cuando la información no se entrega y no está totalmente dispuesta para las comunidades y que sobre este tipo de información total se pueda empezar a hablar en términos de consulta previa, no se puede lograr una consulta previa que termine de buena forma. Porque casi siempre en ese orden de ideas, luego de la identificación de impactos y medidas de manejo, van a empezar a aparecer efectos nuevos que no se tuvieron en cuenta porque la comunidad no tenía la información para poder definir o decidir sobre qué tipos de medidas se podrían manejar en ese tipo de situaciones. Otra forma de ver cómo se logra o cuándo se logra una consulta previa es logrando que en ese proceso de consulta se generen los espacios de discusión y de concertación, siempre previos a la toma de decisiones.
Esto puede sonar muy común y para todo el mundo, todo el mundo puede pensar, pero eso siempre se maneja en la consulta previa. Y sí, es muy claro, se manejan los espacios autónomos, se manejan los espacios de discusión, pero, pero se está llegando a unas situaciones que no son las adecuadas dentro de los procesos de consulta previa. Se están generando y se está dando la posibilidad de lograr estos espacios de concertación y de toma de decisiones, pero dependiendo del tiempo que tengan los funcionarios del ministerio que están en las reuniones. En ese sentido, una discusión de temas tan importantes como las compensaciones que son de tipo inconmensurable, porque son del orden de lo cultural, tienen que ser definidas y decididas en el tiempo en el que el personal del Ministerio del Interior esté presente en la reunión. Entonces, esa es una forma en que los tiempos y las formas de decisión de las comunidades étnicas no se toman en cuenta y se sobrepone ante este tipo de pensamiento y de forma de decisión y de entender el tiempo, las necesidades y los afanes del proyecto y de los funcionarios que están llevando este tipo de procesos. Entonces, para superar este tipo de situaciones, como veníamos diciendo, desde la estrategia metodológica de nosotros en Etnoconsultas, lo que logramos es que antes de cada reunión oficial se generan unos espacios que pueden ser de 1, 2, 3 semanas, donde las comunidades, por medio de actividades comunes, por medio de talleres, de juegos, de dinámicas, de teatralización de las situaciones, empiezan a definir y empiezan a ver desde su punto de vista cómo, cómo empezar a tomar decisiones. Decisiones que no van a estar afanadas, decisiones que no van a estar supeditadas a que el avión del funcionario sale a cierta hora tal día. Entonces lo que hacemos nosotros es con la presencia constante en el territorio, lograr espacios de semanas entre reuniones oficiales para que las comunidades puedan lograr, según sus tiempos y su orden de pensamiento, tomar decisiones que son necesarias en este tipo de procesos de consulta previa. Otra forma para lograr una consulta previa exitosa es generar las estrategias que busquen de manera conjunta los mecanismos para minimizar los efectos de los proyectos. Aquí ya empezamos a hablar de ese concepto de conjunto. Acá cuando empezamos a hablar de la identificación de los efectos de los proyectos en las comunidades étnicas, el trabajo debe ser totalmente combinado entre el saber de los técnicos y de los profesionales que vienen con el proyecto y de ese saber tradicional. Todo esto combinado en el campo logra una estrategia supremamente positiva para tener una visión global de cómo el tipo de proyecto, obra o actividad puede llegar a afectar de manera positiva o de manera negativa o de cualquier grado al territorio. Y es una posibilidad en el que la comunidad étnica le puede, en ese diálogo de saberes que también es un pilar de la consulta previa, le puede entregar a ese equipo de profesionales técnicos y profesionales del proyecto, que realmente son los que van a terminar escribiendo y realizando el estudio de impacto ambiental, la única forma en que esa comunidad le puede entregar la visión global de ese territorio, que estos profesionales lo ven dividido, que lo ven disgregado en temas desde la especificidad de cada uno. Es decir, si se logra de buena manera que las comunidades étnicas, con sus equipos de sabedores, el sabedor de plantas, el sabedor cultural, el que conoce los sitios sagrados, se mezclen de buena forma con los equipos que vienen a hacer los reconocimientos en campo para los estudios de impacto ambiental, la visión del estudio de impacto ambiental va a cambiar de una manera drástica y positiva en cuanto a lograr ese entendimiento de que las afectaciones, por ejemplo, que se generan en el agua, no simplemente tienen que ser manejadas por medio
planes de manejo o planes de contingencia para evitar que estas aguas se contaminen, sino que también se debe tener o se debe llegar a un manejo más adecuado, más amplio y más drástico, porque esa agua también genera o tiene relaciones de tipo cultural y simbólico con estas comunidades. Entonces, esa estrategia de trabajar conjuntamente y de buscar esos mecanismos que minimicen los efectos en el territorio solo se puede lograr como lo hacemos nosotros en las no consultas por medio de la conformación de equipos de coinvestigadores indígenas que acompañan el proceso de consulta previa, que acompañan la elaboración del estudio de impacto ambiental en ese tipo de componentes, para que esa visión que casi siempre, en el 90% de los estudios de impacto ambiental no se tiene en cuenta y simplemente se ve reflejado el efecto del proyecto, de la obra de la actividad en esos componentes, en el componente físico, en el componente biótico, en el componente social, en el componente cultural. Esa es una buena forma. Otra actividad que es bien importante en ese trabajo conjunto es la presencia continua de las autoridades y entidades del gobierno y del Ministerio Público que acompañen a los procesos de consulta previa. Es muy común que la Defensoría, la Oficina de Asuntos Indígenas de la Gobernación, etcétera, solamente participen en la del pueblo, donde la funcionaria de la Defensoría estuvo al tanto de cada uno de los recorridos nocturnos, recorridos eh, diurnos para cada uno de los componentes y se encargaba también de dirigir ese pensamiento y esa inquietud de la comunidad étnica hacia, o sea, que fuera plasmado de buena forma en el estudio de impacto ambiental. Eso es un tema bien importante que merece más tiempo en otra oportunidad. ¿Cómo se logra? Además, cuando son parte, como ya lo venía diciendo, de este proceso, los derechos territoriales, culturales y el respeto por la toma de decisiones. ¿Esto qué quiere decir? Es muy común encontrar dentro de procesos de consulta previa eh, algún tipo de profesionales o personas que se empiezan a referir de una manera que no es la adecuada a elementos del territorio, elementos sagrados y a las mismas comunidades. Lo que nosotros hacemos y entendemos y valoramos es el uso del lenguaje como algo muy importante. El uso del lenguaje es algo que se debe eh, realizar con mucho cuidado. La forma en que se nombran las cosas, la forma en que usted empieza a renombrar o a renominar elementos del territorio. Ejemplo, la comunidad indígena X se vería muy beneficiada porque sería visibilizada y solo empezaría a ser ella en todo lo que quiere porque el proyecto llega y su área de influencia y su pozo va a estar ubicado acá al lado de ellos. Ahí el uso del lenguaje es una herramienta digámoslo así, de dominación que es demasiado utilizada, en el cual por medio de ese tipo de nominaciones y de renominaciones, se empieza a desvirtuar el carácter histórico, tradicional y cultural que tenían los territorios o las actividades de las comunidades. Entonces, otro ejemplo, cuando hacemos un recorrido y un indígena indica un sitio como un sitio sagrado, la mayoría de las veces, el 99% de las veces, los profesionales que acompañan los recorridos dicen, ese no es un sitio sagrado, ese es un sitio de interés. Entonces, ese uso del lenguaje para renombrar
o para superponer una nominación desde la búsqueda de minimizar los efectos que se puedan presentar dentro de un proyecto. Es una forma de dominación por el medio del uso del lenguaje que nosotros manejamos de una manera muy cuidadosa y, y es un elemento del cual pues estamos como muy en contra. Es natural que la empresa y el proyecto no quieran que dentro de sus áreas de influencia se presenten o se encuentren sitios sagrados. Y lo primero que le dicen a las empresas contratistas o empresas como nosotros, como en consultas, es por favor, en los informes y en los recorridos, elimínenme la palabra sagrado. Ahí ese uso del lenguaje como un elemento de poder que se superpone en este tipo de relación de intereses que son totalmente opuestos, es una problemática bien grande. Porque para la empresa eso va a significar pues una reducción en la ponderación de sus impactos y de los costos de su proyecto. Pero en las comunidades sin querer lo están generando el desprestigio de su propia identidad y de lo que para ellos es importante. Entonces ese manejo del lenguaje y el respeto por el derecho territorial y cultural, sobre todo enfocado en esa toma de decisiones, es algo que nosotros desde No Consultas manejamos y lo hilamos muy delgado, porque aunque para la empresa o las empresas parezca que eso puede elevar costos a futuro, ese buen manejo en ese sentido del que les venimos hablando es algo que realmente les va a evitar muchos dolores de cabeza, mucho gasto en términos económicos y va a lograr que esa relación, ese relacionamiento de ser vecinos en el territorio se dé de una buena forma. Hay que recordar que el proyecto llega al territorio, no el territorio al proyecto. Y esa es otra forma de imponer ese poder o esa relación de poder ante las comunidades. Todo se empieza a manejar desde el área del proyecto, dejando el territorio en un segundo nivel y tal vez ni siquiera nombrándolo. Y dejando aparte pues todo lo que tiene que ver con esa relación directa territorio-comunidad y todo ya empieza a enfocarse simplemente al área del proyecto, a las vías de movilización y a todo lo que tiene que ver con las actividades propias de los proyectos. Nosotros le damos un manejo muy delicado a esto para evitar que el relacionamiento futuro entre comunidades y proyectos se pueda truncar o se convierta en un dolor de cabeza para las empresas. ¿Cuándo se logra una consulta previa exitosa? Este punto es bien importante. Cuando se posibilita el reconocer que las decisiones de la consulta previa no tienen contenido comercial, porque implican la propia pervivencia cultural y física de las comunidades étnicas y de la posibilidad de materializar su plan de vida. Con esto queremos decir que nosotros en Etnoconsultas, desde ese mismo manejo que le damos a la información, ese acceso que le damos a de la información a las comunidades, lo que logramos es que las comunidades entiendan que no se trata de un negocio, que no estamos en una consulta previa para negociar que no estamos aquí para que nos construyan algo o para que nos den una platica. Es un caso tenebroso como compensaciones a las comunidades en Vera y en este momento toda la tradición, las costumbres y los estilos de vida originarios de estas comunidades están por el piso. El alcoholismo arrasó con ellos, la drogadicción arrasó con ellos, la prostitución arrasó con ellos, por ese hecho de no tener en cuenta este temita tan particular, de lograr el entendimiento de las dos partes, de los dos puntos de vista, de los dos actores en las consultas previas. La consulta previa o las compensaciones no son de contenido comercial, no son un contrato, no son un negocio, simplemente son esa posibilidad de proyectar, como lo decía antes, la materialización de los proyectos y planes de vida de las comunidades. Dentro de las buenas prácticas y para lograr todo eso que hablamos ya de ser y lograr una consulta previa, ¿qué hacemos? Nosotros mediamos entre esos sistemas de pensamiento
que están conviviendo y que están viviendo en ese proceso, en ese mismo territorio, en la consulta previa. Y lo que buscamos nosotros con eso es lograr exactamente consultas previas exitosas, no protocolizaciones que puedan ser entendidas como simples requisitos que se surten dentro de trámites administrativos y que están dentro de los términos de referencia como requisitos. Lo que nosotros buscamos es mediar entre esas dos formas de pensamiento para lograr materializar resultados que sean efectivos y exitosos en las consultas previas. Es claro que para las comunidades de este tipo étnico, mientras ellos venden este tipo de consultas o de este proceso, son los planes de vida. Entonces es bien claro y bien importante este punto. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos para evitar que se inicie el proceso con el pie izquierdo, en un proceso en que las comunidades tengan que montar tutelas o tengan que llegar a procesos de tipo jurídico para hacer valorar los derechos que ellos tienen. Nosotros acompañamos las visitas de verificación en campo con el Ministerio del Interior y logramos que de esa forma esa verificación en campo se haga de una manera más rigurosa. Y nosotros manejamos otro tipo de formatos y de formatos para levantamiento de información que complementan de muy buena forma los informes del Ministerio en ese sentido. De igual forma, acompañamos todas las reuniones que tengan que ver con coordinación y ante la Autoridad Nacional de Consulta Previa, para que desde este punto de vista antropológico y de la experiencia en las buenas prácticas, se pueda ir generando el ambiente propicio para montar o llegar a un acuerdo de una ruta metodológica que sea eficiente y que sea culturalmente apropiada para las comunidades y también para la empresa, para el proyecto. Entonces, como les decía, lo que nosotros hacemos inicialmente antes de que empiece la consulta, luego de ir a hacer la verificación en campo con el Ministerio del Interior, es irnos a vivir con las comunidades. Nosotros tenemos un equipo de profesionales que se encuentra capacitado para el levantamiento de información primaria en campo y para el relacionamiento efectivo con comunidades de tipo étnico y tribal. En ese sentido, el primer paso que damos nosotros es irnos a vivir al territorio para empezar a lograr lazos de confianza y para lograr, de alguna forma, empezar a hacer ese trabajo de entregar información o de lograr que las comunidades tengan acceso a información que les pueda brindar la posibilidad de participar de una manera adecuada en los procesos de consulta previa. Entonces, en ese sentido, también se empiezan a tomar datos que puedan servir y que puedan ir adelantando trabajos para las caracterizaciones étnicas que son necesarias dentro de los requisitos por términos de referencia. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos una estrategia que se llama, dentro de la ruta metodológica que se esté proyectando, tenemos la estrategia de incluir un manual de relacionamiento intercultural. Ese manual de relacionamiento es la estrella de nuestra compañía. ¿Por qué lo digo de esa forma? Porque nos ha dado un resultado supremamente importante y bien interesante para lograr consultas previas exitosas. Dentro de la proyección de la ruta metodológica, una ruta metodológica bien diseñada, una ruta metodológica que no esté pensada simplemente en cuánto cuestan los almuerzos, cuánto me voy a gastar en apoyo para la gasolina de las motos que van a llegar, no, sino una ruta metodológica que esté pensada y enfocada hacia lograr que el proceso
sea un proceso fuerte, contundente y que todas sus fases y actividades sean las necesarias en términos de pertinencia y en términos de tiempo, entra el manual de relacionamiento intercultural para lograr que las problemáticas o los roces o los conflictos que se puedan llegar a generar por ese encuentro entre dos culturas, entre dos formas de pensamiento muy diferentes, tengan la solución ya inscrita y ya se encuentren, digamos, las maneras y los buenos modos para superar todo tipo de conflicto que se pueda pensar o que se puede llegar a presentar. Entonces nosotros lo que hacemos es sentar a la empresa con sus profesionales y sentar a los sabedores y a los coordinadores de mujeres, de niños, de guardia, de deportes y empezar a hacer capítulos de convivencia, no solo para el proceso de consulta previa, sino posterior al proceso de consulta previa, cuando ya se esté desarrollando el proyecto dentro del territorio o vecino a comunidades de tipo como los cenúes, que algunos de ellos no viven en territorios colectivos, sino que son comunidades que viven independientes en sus predios privados, pero que están afiliados y tienen línea directa con sus resguardos. Esto es un manual y una forma de evitar y de pensar a futuro lo que se llama o lo que denominamos nosotros la gestión social con carácter étnico. Es pensar el después de la consulta previa, qué va a pasar, qué situaciones se nos pueden presentar y en este tipo de documentos que se generan con ellos, se traducen a lengua si es necesario. El ejemplo que estamos viendo ahí es un manual de intercultural de relacionamiento para una comunidad, un resguardo sicuani muy grande. Da las posibilidades de prever conflictos que se puedan presentar y también nos va a posibilitar dentro del mismo documento ver qué solución y en qué términos se les da la solución a ese tipo de problemáticas que se pueden presentar. Y es un documento flexible que se va construyendo a medida del paso del tiempo. Acompañamos todas esas actividades con los recorridos, talleres de cartografía, hacemos talleres sobre el conocimiento mítico, histórico, el del origen, las narraciones, las rutas, los recorridos que son bien importantes en el área y elaboramos con todo ese compilado de información que se realiza y que se elabora y se captura en campo con las comunidades, la línea base y la caracterización étnica. En ese sentido es más fácil poder llegar a interpretar y a definir y afrontar una fase de impactos y medidas de manejo. Cuando la comunidad ha participado, cuando la comunidad ha identificado de manera activa los posibles efectos que se van a presentar en su territorio. Bien álgido y es porque la relación de las partes cambia luego de la protocolización y eso tiene que ver mucho con esas dos visiones, con la visión de la comunidad y la visión de haber logrado el objetivo, el documento que me puede dar a mí la licencia ambiental. Y ahí es donde el trabajo de etnoconsultas empieza a ser bien fuerte, porque empezamos en términos de gestión social a hacer la cara de la empresa en el territorio, para que esa situación de haber culminado, protocolizado una consulta previa, no se manifieste con la desaparición de la empresa, de los funcionarios, de los ingenieros, de los representantes de las empresas en el territorio. Entonces nosotros lo que generamos es esa presencia constante que va a generar ese puente y va a facilitar entre las partes la comunicación que es tan importante en este tipo de procesos. Veo que ya me apareció Diego por ahí. Hola, eso me indica que se me acaba el tiempo. He ido corriendo para que me dé la hora. He ido corriendo para que me dé la hora, pero este tema da para mucho. Es que este tema es impresionante y sé que con Etnoconsultas vamos a lanzar un curso virtual específico de este tema, pero no, tranquilo, dale, avanza por favor para que puedas concluir con tu presentación, me avisas, voy a estar pendiente para las preguntas, tenemos 20.000 preguntas. Bueno, yo creo que podemos empezar con las preguntas pues por el tema del tiempo. Ok, mi hermano, muy bien. Y vamos, desde esas preguntas vamos manejando la situación. Súper, no. Primero, Alex, genial tu presentación.
Ese manual de relacionamiento es todo un hit, como tú lo dices, porque usualmente no hay como una guía de cómo me relaciono con estos grupos interculturalmente. Es muy chévere, es un concepto, como tú dijiste, muy ganador de Etnoconsultas. Voy a empezar por acá, muchas preguntas, así que voy a tomar algunas de ellas. Perdónenme en algunos si se me queda alguna por fuera. Esta pregunta la hace Tatiana Bautista, dice, ¿cómo consideras que sea real la incorporación de los planes de vida cuando las comunidades tienen una perspectiva que el resultado de la consulta sea el aporte de compensaciones económicas? ¿Qué metodologías consideras podría aplicar para o qué tipos de abordaje? Nos pregunta Tatiana. Claro, ese es el tema álgido, el tema álgido. Dentro de esas dos posiciones, esos dos mundos, se ha concebido y la consulta previa se ha distorsionado desde el 91 hacia acá, hacia el hecho de pensar la consulta como una negociación, como lo que yo decía antes, como un permiso. Yo te doy plata y tú me das permiso para yo montar mi pozo, para montar mi mina, para poner la extracción de material en el río. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros, por medio de capacitación en temas de consulta previa y de fortalecimiento de la propia comunidad y sobre todo en el acompañamiento en la creación del plan de vida, que esté acorde a los términos o a las metas que tiene tanto el plan de desarrollo de la gobernación como del municipio, y desde la identificación de las necesidades propias y reales de la comunidad, ayudándoles a ellos a visibilizar eso y a construirlo en cierto sentido, sumado a esto a la capacitación sobre la esencia real del proceso y hacerles entender que no es un negocio, que no es un proceso comercial. Lo hemos logrado. Y hemos, digámoslo así, hemos matado dos pájaros de un solo tiro, o tres. Queda la gente capacitada en cuanto al real significado y alcance de la consulta previa, uno. Dos, les ayudamos a construir su plan de vida, que ese es un tema que casi todas las comunidades lo requieren y es necesario. Y tres, empezamos a ayudar a que el proceso de la protocolización no se vaya desvirtuando en términos económicos, sino que se manifieste en ese apalancamiento de esos planes y procesos de desarrollo que son muy difíciles en este tipo de contexto en estas comunidades. Muchas gracias. Mira, por acá nos pregunta Juan Pablo Castro. Dice, ¿cómo se debe abordar una consulta previa cuando un proyecto de impacto ambiental ya ha iniciado, sin contar precisamente con esa consulta previa? Eso está pasando en muchos lugares del país, Sí. tú lo conoces. Dice, la comunidad impactada, casos de algunos proyectos y posteriormente se genera una consulta previa cuando ya existe el avance de un proyecto ambiental. ¿Cómo la ves tú? Resulta que Colombia es uno de los países con mayor experiencia y avance en la temática y en los procesos de consulta previa. Ahí somos ganadores, pero donde sí somos ganadores realmente es en los procesos de postconsulta. ¿Por qué? Porque, digamos, desconocimiento de causa, desconocimiento de normatividad, uno, ¿cierto? Dos, el Ministerio del Interior casi siempre certifica que no hay comunidades. Entonces las empresas inician sus proyectos. Luego de que la comunidad ya ve el proyecto encima, en tutela. Pasa el tiempo de la tutela, llega a la corte dice, listo, sí, en el término de 15 días debe el ministerio iniciar proceso de consulta previa. Entonces estamos viendo que la mayoría de casos en consulta previa que se dan por esas situaciones de no certificación y de demandas por proceso de consulta previa hace que las consultas inicien cuando los proyectos ya han avanzado. También se dan, digamos, hay un caso que es bien emblemático del Loop San Mateo, es un tubo de gas que va hacia Cartagena, de Promigas y Canacol, en el cual pasan las obras de la tubería, entierran la tubería, pasaron por unos consejos comunitarios, pasacaballos y otros, y ellos entutelan por el hecho de que esas tuberías estaban pasando por territorios que para ellos eran de uso ancestral en cuanto a sus usos y costumbres, siembra,
movilidad de la comunidad, en plantas sagradas, etcétera. Eso pasó por todo el proceso jurídico y eso es tiempo, hasta que llegó a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional, por medio de la sentencia T-197, resuelve que se debe llegar a la consulta previa. Entonces, ejemplos de ese tipo son muchísimos. Uno, por desconocimiento de las empresas que deben realizar consulta previa. Dos, porque el ministerio casi siempre sus bases de datos no son las más ajustadas y las más reales a lo que se vive o la presencia en el territorio. Y tres, ejemplos como el que te digo, hay en todo tipo de comunidades étnicas, en departamentos y desde hace muchísimo tiempo. Casi todas se dan post consulta. Postconsulta, que eso lo estamos viviendo en toda la industria, Alex, como tú lo mencionas. Jaime tiene una pregunta muy interesante, es una pregunta para un tipo políticamente bien hablado como tú, porque dice lo siguiente: algunas consultas previas en las cuales he participado, he sido lamentablemente testigo de la dificultad que suponen aquellos líderes comunitarios con capacidad de ejercer presión a las empresas y a las comunidades, asumiendo actitudes no adecuadas que se pueden ver mal. ¿Cómo hacer para darle manejo a estas situaciones en tu experiencia? ¿Cómo lograr que estas situaciones no hagan fracasar una consulta y el desarrollo del proyecto? Una pregunta tremenda, la vimos Sí, todo el sí. tiempo. Sí, se vive todo el tiempo y es tan recurrente que hace parte de las malas prácticas que aparecen en casi todas las cartillas y cuadernillos de consulta previa que hay en Colombia y que son, digamos, que surgen desde el ministerio. Sabiendo que hay buenas prácticas y malas prácticas, esa es una de las mayores malas prácticas. Ese tipo de elementos, de personas que por desconocimiento o que o por un conocimiento más bien dirigido hacia los intereses más de tipo personal que de tipo comunitario en este tipo de comunidades indígenas, son una forma de desprestigiar y de entorpecer el proceso de consulta previa de una manera muy impresionante. ¿Cómo hemos hecho y cómo lo he manejado yo? No solo con comunidades étnicas, sino con comunidades de juntas de acción comunal, pongamos el ejemplo, que es muy recurrente encontrar este tipo de personas o de elementos disociadores que no permiten el avance, que lo que quieren es que se alargue en el tiempo el proceso para lograr el pago de otra reunión, de otro monto por refrigerios, que empiecen a manejar todo en términos de la comunidad para que la comunidad se canse de ese tipo de situaciones que no son las que ellos quieren. Ellos en las reuniones con comunidades es claro que lo que ellos quieren es el avance y de alguna forma lograr los objetivos que ellos tienen, así sean decidir que no van a participar más de la consulta previa o que quieren empezar a seguir el camino de un proceso de concertación. Ese tipo de personas finalmente terminan siendo separadas e invisibilizadas socialmente por la misma comunidad, dependiendo a alguien que sea de importancia dentro de la comunidad en este tipo de situaciones. Siempre es una persona aparte de ellos. Entonces, empoderar a los líderes tradicionales, que son los representantes reales de la comunidad en un proceso de consulta previa.
Y mira, aquí tengo una pregunta muy interesante, Guillermo, una persona muy querida por la Casa de Izao, ha tenido la oportunidad de ejecutar proyectos con nosotros, un excelente también antropólogo, pregunta lo siguiente: ¿cómo manejan la instrumentalización del lenguaje cultural y de identidad por parte de algunas comunidades étnicas? Muy concreta la pregunta, muy chévere. Sí, sí, así mismo como desde el punto de vista de la empresa se utiliza o se instrumentaliza, como dice el compañero, el lenguaje y la forma de denominar las cosas, es también muy recurrente que las comunidades, si es sagrado o no, y qué tipo de sacralidad le van a dar, y la empiezan, y me lo empiezan a informar a mí para el informe, utilizando dentro del lenguaje elementos que exageran o que no son normales para ese tipo de situación. ¿Yo qué hice? Pues al reconocerlo, yo simplemente fui con el criterio que me da pues el estudio y la experiencia, y les indiqué que yo me estaba dando cuenta de la situación. Eso es un caso cuando te das cuenta. El otro caso ya es que tú tengas que llegar por medio del estudio y el reconocimiento étnico de esa propia comunidad, definir si ciertamente lo que se está utilizando es el lenguaje para dar conceptos exagerados de lo sagrado, de lo cultural o de lo que ellos quieren hacer más visible, porque como te digo, con ese uso y ese renombrar esos elementos y darles un carácter de mayor importancia, lo que buscan es lograr una compensación mayor. Entonces, ese trabajo con la comunidad anterior a ese tipo de actividades de identificación de elementos sagrados o del orden cultural, y guiándolos bien por ese camino de entender que no tienes que inventarte todo lo sagrado para que te llegue plata, que la consulta previa no es un proceso en el cual estamos negociando la muerte de lo sagrado suyo, o que la afectación de lo sagrado suyo es lo que le va a dar el beneficio. Cuando logremos que ellos entiendan eso, que, que matar lo sagrado no es lo que nos va a dar lo que queremos, ahí lo empezamos a lograr y empezamos a equilibrar y a llegar a una normalidad en términos de lo que realmente sí es importante para las comunidades y para la consulta previa. Alex, yo me voy a disculpar con Tatiana, Claudia, Juan, Janet, Dios mío, un montón, Luis, Fernando, bueno, de nuevo Guillermo, una cantidad de preguntas, porque sé que es que este tema es apasionante, es bonito, muy interesante y es bueno contar con personas como tú. Les diría a ellos lo siguiente: por favor, ahorita Alexander nos va a dar sus redes sociales, su teléfono, con gusto hablen con él. Etnoconsultas es una gran empresa, tiene mucha trayectoria y en esta situación ahí en la página pueden ver toda la información de Etnoconsultas, porque creo que hay mucho que abordar. Prometemos en un futuro próximo estar haciendo un curso virtual con Alex para poder abordar todo este tema con Etnoconsultas. Alex, reconozco, muchas gracias. Me encantaría un mensaje tuyo final para todas las personas que nos acompañaron en este magnífico webinar. Bueno, agradecerte inicialmente y dar un mensaje a las comunidades y a las empresas. Es claro esa sensación de que la consulta no funciona, que no está funcionando, que está descarrilada, pero sí somos muchos los que estamos trabajando y trabajamos desde adentro, desde el proceso mismo, para lograr que se cambien esos resultados y esas formas de entender la consulta previa en Colombia. Yo creo que lo estamos logrando porque en el análisis, para hacer este webinar, lo primero que hicimos fue analizar los casos exitosos de consulta previa que hemos tenido y analizar esas metodologías. Y fueron muchos más los casos exitosos y buenos que se están presentando desde hace más o menos unos 8 años hacia acá que los negativos. Entonces, es darle una voz de esperanza y de aliento a las comunidades y a las empresas también, para que se enfoquen más en la información y en el conocimiento sobre cómo lograr hacerlo. Y
también buscar el apoyo de empresas y de personas que lo manejen de una forma adecuada y puedan lograr que tanto sus comunidades como sus proyectos lleguen a un buen fin positivo, un gana-gana para los dos partes. Bueno, muchas gracias, Alex, de verdad, al fundador de Tecnoconsultas. Para todos, ahí están los datos de Tecnoconsultas para que se puedan comunicar para sus proyectos con ellos. Gran aliado de Izaba. Gracias, Alex, a todos. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, www.izaba.co, @socialtraining_Izaba, LinkedIn Izaba. Muchas gracias a todos, un abrazo enorme. Gracias a nuestro aliado Tecnoconsultas y prometemos mucho más. 16 de este mes vamos a tener la Semana del Emprendimiento, una invitada desde Miami para mejorar nuestra forma de comunicarnos, mejorar nuestros perfiles. Los invitamos a inscribirse de parte de Izaba. Muchas gracias, un abrazo para todos ustedes. Y Alex, muchas gracias, mi hermano, por permitirnos este webinar. Gracias a ustedes, la próxima más tiempo y con un panel de profesionales expertos para que podamos hacer esto más emocionante que uno solo es muy aburrido.